Muy buenas tardes, queridos participantes. Mi nombre es Darlene González Zurita. Soy parte del Comité de Dinámica e Interacción de MedPassion Community y me complace presentar a la ponente del día de hoy, Gabriela Sandino Abuelo, quien es nutricionista y dietista y nos va a presentar el tema de puntos claves a tener en cuenta en el manejo nutricional del paciente obeso. Sin más que decir, le cedo la palabra a Gabriela. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias también a la comunidad de MedPassion por invitarme a hablar de este tema tan importante que está teniendo un impacto en la vida de tantas personas y que nosotros como profesionales de la salud tenemos un papel muy importante en este tema. Entonces, hoy les voy a hablar acerca de los puntos clave a tener en cuenta en el manejo nutricional del paciente obeso. Bueno, entonces, ¿qué temas vamos a abordar? Primero vamos a hablar un poco acerca de la obesidad, definición, clasificación, cifras y etiología. Después ya vamos a entrar a la parte del manejo nutricional, que es muy complejo. Acá tenemos la parte de vamos a especificarnos hoy en la valoración nutricional, plan nutricional, actividad física, evaluación de manejo complementario, monitoreo y seguimiento, y yo les voy a compartir cuáles son mis pilares del manejo de este abordaje. Bueno, primero que todo tenemos que saber qué es la obesidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Además, una enfermedad crónica, progresiva y que afecta aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la vida de un individuo. Entonces, vemos que la obesidad no es que de la noche a la mañana el paciente va a tener obesidad o va a ser un paciente obeso. No, esto es progresivo y es decir que han pasado muchas cosas para que el paciente pueda llegar a encontrarse en este estado nutricional. ¿Y cuál es el problema de esto? La obesidad está muy relacionada con las enfermedades cardiovasculares principalmente. Y estas enfermedades cardiovasculares nos van a llevar a que haya un incremento en la mortalidad. Y además van a llevarnos a que haya una disminución en la calidad de vida de las personas. Bueno, entonces, digamos que la obesidad tiene muchas formas de evaluarse, pero la más fácil, accesible, práctica, que todos tenemos como a primera mano y que nos va a rendir cuentas del estado nutricional, el índice de masa corporal. Entonces nosotros clasificamos la obesidad principalmente según el índice de masa corporal en primera instancia. Entonces acá tenemos, según la OMS, como pueden ver el cuadrito, pues esta es la clasificación, y vemos que a partir de un índice de masa corporal de 25 kilogramos metro cuadrado ya se clasifica como un paciente con sobrepeso. Entonces, desde la parte anaranjada a la parte roja, ya ahí estamos hablando de exceso de peso. Claro que hay niveles, entonces vamos desde sobrepeso a una obesidad grado o clase 3, que ya sería la obesidad mórbida. Bueno, asimismo, es importante tener esto en cuenta porque dependiendo de la clasificación de nuestro paciente, a partir de esto vamos a hacer las intervenciones. También la clasificación de la obesidad se puede dar según la distribución del tejido adiposo. Entonces, cuando vemos un paciente, es muy importante que pongamos en práctica nuestro ojo clínico y nos demos cuenta qué tipo de obesidad tiene nuestro paciente según la distribución del tejido adiposo. Entonces vemos que está la obesidad abdominal, visceral o androide, y esta la vemos predominantemente en los hombres. Que acá la grasa suele, verse a simple vista en la parte del cuello y a nivel abdominal. Esto también es conocido como forma de manzana. Y es muy peligroso este tipo de obesidad debido a que la mayoría de la grasa se va a acumular en las vísceras y también en el tejido subcutáneo. Mientras que la obesidad timoide, la que vemos en la parte derecha, la encontramos más en los pacientes femeninos. Y vemos que se acumula más en la parte de las piernas y en la parte inferior pues, del cuerpo. Entonces, en este caso, la grasa se va a acumular mayoritariamente en la parte subcutánea, o sea, debajo de la piel. Sin embargo, eso no quiere decir que también se va a acumular grasa visceral. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las cifras. ¿Y por qué? Pues esto está teniendo un impacto tan grande. Primero vemos que desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado a nivel mundial. Entonces, vemos que desde 1975 a hoy ha habido muchísimos cambios y dentro de eso, pues el primero que se nos viene a la mente la mayoría es la globalización. Esto puede ser
gran parte como de la explicación de estas cifras tan cambiantes drásticamente. Y acá viene un tema muy importante, y es que hemos escuchado la palabra pandemia y decimos la obesidad es una pandemia. Sí, definitivamente la obesidad es una pandemia, porque vemos que la Organización Mundial de la Salud la cataloga como pandemia, que no es de tipo infeccioso ni contagioso, pero veamos que afecta a más de 4 millones de personas. O sea, mata a más de 4 millones de personas que mueren cada año por causas, no necesariamente obesidad como diagnóstico, sino por causas que están relacionadas con el sobrepeso, la obesidad. Entonces, definitivamente, partiendo de esta cifra, podemos ver que la obesidad es una pandemia. Vemos que en el 2016 el 39% de las personas adultas de 18 o más pues tenían sobrepeso. Y de ese 39%, el 13% eran obesas. 39% estamos viendo que es más de un cuarto de la población mundial de adultos. Entonces, definitivamente es un dato alarmante. Además, vemos que se está incrementando, y este es el último dato que reporta la OMS del 2016. Vemos que en países ya tienen datos más actualizados, 2018, inclusive 2020, sin embargo, el promedio que tenemos en este momento es este, es decir, que probablemente en este momento nos encontremos con cifras aún peores. Ahora vamos a ver cómo están las cifras en los niños. Bueno, son una población muy importante y que si no actuamos desde ahora, va a ser muy difícil actuar en la adultez. Entonces vemos que entre 1975 y 2016 la prevalencia de sobrepeso o obesidad en estos niños de 5 a 19 años se ha cuadriplicado en todo el mundo, pasó del 4% al 18%. Entonces vemos que en menores de 5 años hay un 41 millones de niños con sobrepeso u obesidad, y de 5 a 19 años 340 millones. Entonces acá también vemos el papel que nosotros tenemos como profesionales de la salud para trabajar desde la infancia en este problema. Acá nadie está excluido de este problema que se da a nivel mundial. Bueno, ahora vamos a ver la etiología, es decir, las causas de esta obesidad. Acá no podemos atribuir la causa a un factor específico. Como les decía anteriormente, pues la obesidad es progresiva, y no es que un día nos dormimos y nos despertamos obesos. Para eso tuvieron que incluir muchísimos factores para llegar a ese punto. Entonces, la mayoría de los casos, porque no todos, también tenemos obesidad primaria y secundaria, que vamos a verla. La mayoría de los casos pues son de origen multifactorial, y la mayoría son obesidad primaria. Entonces vamos a ver la obesidad primaria, porque está principalmente por un consumo excesivo energético que supera los requerimientos nutricionales que tiene cada individuo. Y eso a raíz de qué o por qué se da, cuál es la causa de esto. Aquí tiene mucha influencia los factores personales. Entonces acá vemos los problemas psicológicos, las relaciones familiares, muchas veces las personas, su forma de llenar vacío a través de la alimentación, entre otros factores personales que definitivamente tienen una influencia muy importante. En esto también el tipo de cómo maneja cada persona las situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana. Vemos también que están involucrados los factores sociales, el medio en el que nos desarrollamos el día a día, el colegio, el trabajo, nuestra misma familia, eventos, cultura, el país de origen, las costumbres y tradiciones. Todos esos factores sociales también van a influenciar y nos van a hacer estar en un ambiente donde estamos más propensos a desarrollar pues esta obesidad. También vemos los factores ambientales, que cada vez tenemos como menos espacio para actividad recreativa, para salir a caminar. Vemos que estamos rodeados de supermercados como ven en las imágenes, la imagen inferior derecha me pareció increíble, y en realidad es que la globalización hoy en día ha traído beneficios claramente, pero también ha traído perjuicios, porque lo que tenemos a nuestro alrededor son todos estos productos con altas cantidades de azúcar, sodio, y no solamente eso, sino que energéticamente tienen una cantidad muy grande de calorías, y son calorías vacías, porque no son calorías que nos van a nutrir, a diferencia de otros alimentos sanos, más naturales, que además de darnos calorías pues, que son necesarias para cumplir muchas de nuestras funciones, pues también nos dan otros nutrientes, digamos.
Entonces vemos también acá la genética, que desde hace muchos años, pues el ser humano cuando no tenía acceso fácil a los alimentos, lo que hacía el cuerpo automáticamente era reservar. Entonces de por sí nosotros ya en nuestra genética estamos propensos a almacenar y almacenar. Y digamos que con todos estos alimentos y la industria que tenemos alrededor, pues no favorece, digamos, a tener un peso saludable. Por otro lado, muy importante, que ahora vivimos en un ambiente obesogénico. Entonces, ¿qué es el ambiente obesogénico? Es la suma de estos factores externos, como la industrialización, el fácil acceso a alimentos chatarra, la idea que también tenemos de que los alimentos saludables son caros. Aquí vemos que tiene influencia en este ambiente obesogénico la familia, la educación, la información, los espacios públicos, la publicidad, los precios atractivos, la oferta atractiva, que agrandar el tamaño en el cine de la Coca-Cola por tan solo, vemos eso en todas partes, que es lo que finalmente llama la atención. Entonces esta publicidad, así como hay publicidad positiva, hay otra publicidad engañosa que nos hace caer en este ambiente desogénico. Entonces nosotros estamos luchando no solamente con los factores personales, sino con literalmente un mundo donde vivimos que un ambiente obesogénico por todas partes. Bueno, por otro lado tenemos la obesidad secundaria, que esta pues no voy a adentrarme mucho, y esta se da en menos de un 5% de los casos, pero tenemos que saber y tenerla presente, porque esto nos va a permitir, a la hora de que nos llegue un paciente, si nosotros conocemos que también hay obesidad secundaria y cuál es la obesidad, o sea, cuáles son los tipos de obesidad secundaria que hay, entonces podemos entender el porqué de un fracaso, por ejemplo, en un paciente obeso, porque tal vez no se está tratando realmente la causa. Entonces vemos que la obesidad secundaria puede ser por patologías de origen endocrinológico, como vemos que aquí se destaca el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, hipogonadismo ovario poliquístico. Eso no quiere decir que pues, no haya necesidad de un manejo nutricional. También síndromes congénitos como Prader-Willi, etcétera, y distintos fármacos de uso frecuente que muchas veces podemos atribuir estos fármacos a una ganancia de peso. Bueno, entonces así a grandes rasgos vemos que, como les dije, para esta ganancia de peso van a influenciar factores genéticos, ambientales, entre otros factores. Y aquí vemos el adipocito, que es esta célula que almacena la grasa. Entonces vemos que que cuando hay una ganancia de peso pueden pasar dos cosas: hiperplasia del adipocito e hipertrofia del adipocito. Entonces vemos al lado izquierdo la hiperplasia del adipocito, que esto es que se multiplica el número de estas células, pero esto pasa solo en la niñez. Entonces, a partir de los 20 años ya el número de adipocitos que tenemos ya no se va a multiplicar, ahí se va a quedar. Entonces, ¿qué va a pasar en la adultez? Y digamos que este proceso de multiplicación de los adipocitos es una función normal que tiene el adipocito en esa edad. Ya a partir de la adultez tenemos ese número determinado, y ¿qué es lo que va a pasar con el adipocito? Se va a hipertrofiar, es decir, va a aumentar su tamaño. El número no va a cambiar, lo que va a cambiar es el tamaño del adipocito. Entonces, ¿qué va a traer consigo esa hipertrofia? Va a disminuir la sensibilidad a la insulina, aumentar el estrés de la quinasa, aumentar la especie reactiva de oxígeno, la autofagia, va a aumentar la apoptosis. Todo esto va a generar una inflamación del tejido adiposo, definitivamente por el tejido adiposo inflamatorio, y va a generar señales adversas desde el tejido adiposo, va a haber un daño tisular secundario, y aquí empiezan a desencadenarse pues todas las complicaciones. Aumenta la lipólisis basal, aumenta la grasa ectópica, y pues va a haber definitivamente el paciente obeso se va a encontrar en una lipotoxicidad concomitante. Bueno, ahora sí, vamos con el manejo nutricional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el manejo nutricional? Acá pues yo definí 5 puntos a tener en cuenta, que estos van de cajón. Primero, la valoración nutricional. Después, a partir de esa valoración nutricional, yo voy a tener un diagnóstico y puedo elaborar mi plan nutricional, que tiene que ir acompañado siempre de actividad física para ver mejores resultados. Y el cuarto sería la evaluación de si es necesario o no un manejo complementario al manejo nutricional. Y como quinto y último punto, el monitoreo y el seguimiento, que muchas veces queda por fuera, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos generales? Primero, bueno, estos objetivos hay que ponerlo en cuenta y ponerlo en la mesa, tanto nosotros como profesionales como con el paciente. O sea, si no tenemos claro el objetivo, pues no sabemos a qué queremos llegar, a dónde queremos ir. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, se plantean estos objetivos. Con un paciente obeso, pues nuestros objetivos generales siempre van a ser reducir la masa grasa. Hablo de la masa grasa
a través de la pérdida de peso, porque no solamente es reducir peso, ¿no? El peso es un número y por detrás de ese número tenemos agua, tenemos huesos, tenemos masa grasa y tenemos masa muscular. Pero en este caso, lo que queremos reducir es la masa grasa, no la masa muscular. Ya les voy a decir cómo hacer eso, porque de nada nos sirve perder peso, pero que conservemos toda la grasa, la masa grasa. Por otro lado, tenemos que prevenir, otro objetivo nuestro es prevenir la recuperación de peso, porque primero es bien difícil pues lograr esa pérdida, es un proceso lograr esa pérdida de peso, y es más difícil que sea una pérdida de peso saludable. Y luego hay que prevenir que se recupere ese peso perdido. Entonces, este es otro de nuestros objetivos. El tercer objetivo es conservar la masa magra, es decir, lo contrario a la masa grasa, ¿verdad? El músculo. Y el otro es modificar hábitos alimentarios y estilo de vida, porque esto no se trata de solo el número, lo subo, lo bajo, ya, no. Esto es modificar los hábitos alimentarios y el estilo de vida que me han llevado a tener este estado nutricional. Entonces, si no hay una modificación de estos hábitos alimentarios y del estilo de vida, pues definitivamente va a haber una recuperación del peso perdido. Eso tiene que convertirse en un estilo de vida. Y finalmente, prevenir o tratar las comorbilidades, porque la obesidad no viene por sí sola, o sea, desencadena o favorece el desarrollo de otras enfermedades. Entonces, también es nuestro papel hacer todo para prevenir esas enfermedades o si no, pues tratarlas, si ya las tiene el paciente. Y bueno, estos son los generales y también hay que tener en cuenta objetivos específicos, que pues cada paciente es diferente y hay que individualizar objetivos para nuestro paciente y que el paciente sienta que el plan y que esta valoración y que su manejo nutricional es específico. Bueno, entonces ahora vamos, ya que tenemos los objetivos planteados, vamos a hacer la valoración nutricional. Entonces, esto lleva a la historia clínica y nutricional completa, el examen físico, antropometría y exámenes bioquímicos o exploraciones complementarias. La historia clínica, primero que todo, vamos con esta parte que es muy importante. Muchas veces la historia clínica puede solo llenar y seguir, ¿no? La historia clínica es casi que, o sea, el primer paso para hacer las cosas bien. Entonces, a partir de la historia clínica, vamos a poder conocer y encontrar muchas causas que nos lleven y nos den la explicación pues, de por qué el paciente está así, y no solamente eso, sino que nos van a dar herramientas a nosotros para saber por dónde tenemos que intervenir, porque si nosotros no conocemos a nuestro paciente, vamos a intentar intervenir, puede que fracasemos porque no estamos actuando sobre lo que realmente lo está llevando a esa obesidad. Entonces, esa es la importancia de que nuestra historia clínica sea completa. Otra cosa muy importante es que el paciente se sienta en la libertad de contar la verdad, de ser honesto, de sentirse apoyado y que nos importa su historia clínica, indagar lo suficiente sobre esta historia, porque como les digo, en verdad nos va a ahorrar muchísimo si lo hacemos bien. Entonces, primero, antecedentes familiares y personales. De los antecedentes familiares nos puede hablar muchísimo, pues, si la familia tuvo hipertensión, cáncer, antecedentes personales, si el paciente ha estado hospitalizado, si el paciente ha tenido alguna enfermedad en su pasado que pueda estar relacionada, antecedentes pues, personales también que estén relacionados con la parte psicológica, todo lo que podemos indagar sobre antecedentes del paciente. Segundo punto muy importante es la evolución de la obesidad, porque como les decía, esta obesidad tuvo que tener algo detrás. Entonces, ¿qué tenemos que averiguar aquí en la evolución de la obesidad? Primero que todo, ¿por qué está acá? Porque algunos pacientes tal vez los mandaron, tal vez ni saben, no habían visto que era grave tener obesidad. Entonces, ¿por qué está acá el paciente? Y a partir de eso, empezar a preguntar, bueno, ¿y desde hace cuánto? En el caso, algunos no saben desde hace cuánto, porque lo que les digo, como nunca lo habían tenido presente, pero intentar indagar todo lo que se pueda. Entonces, la evolución de la obesidad, ¿cuál es tu peso usual? ¿Cuál fue tu peso anterior? ¿Te diste cuenta en algún periodo de tu vida que aumentaste peso drásticamente? ¿Hace cuánto? O si el paciente ya sabe que tiene obesidad, ha intentado estar dentro de un plan nutricional, ha fracasado ese plan nutricional porque ha salido, lo ha hecho por tu cuenta o buscando en internet, o has tenido un profesional de tu mano. O sea, indagar todo lo posible acerca de cómo ha evolucionado esa obesidad. Después, el contexto en el que se desarrolla la obesidad, el contexto laboral, familiar, el apoyo externo. Entonces, esto es muy importante porque
vemos que, aquí volvemos al ambiente mesogénico, o sea, tenemos que ver esa persona si tiene algunos factores que tal vez otros no tienen, que lo hacen más difícil. Entonces, dónde trabaja, qué come donde trabaja, cómo es la alimentación en su casa, y ver, acá también se van a identificar estas situaciones que dificultan el tratamiento. Esto nos va a dar luz de cuáles situaciones están dificultando el tratamiento pues, de este paciente. Después vamos a la parte de anamnesis alimentaria y hábitos alimentarios. Entonces acá es muy importante utilizar herramientas que nos permitan, por ejemplo, saber qué come el paciente un día normal. Entonces, cuénteme qué comió el día de ayer, desde que se despertó hasta que se fue a dormir. Y hay que hacer énfasis en bebidas, porque no es solo la comida, en las meriendas, en las veces que picotean comida, hacer énfasis en todo. Ahora, eso un día, ¿verdad? Ahora hay que ver la frecuencia, o sea, esto lo podemos indagar a partir de los grupos de alimentos. Entonces, preguntar con qué frecuencia consume este alimento, en qué porción, en qué preparación. Eso hacerlo con cada grupo de alimentos. Entonces, acá vamos a identificar si come más de un grupo de alimentos que otro, cuál grupo de alimentos predomina, por qué, si no le gusta algún alimento, porque también a partir de esto, pues tenemos que utilizar esta herramienta a la hora de intervenir. Si el paciente no, dice que no le gusta, entonces indagar el por qué. Es decir, acá hay que aprovechar para preguntarle todo al paciente que podamos sobre su alimentación. Acá podemos utilizar también elementos visuales, fotos o nuestras mismas manos, porque muchas veces las personas tienen percepciones diferentes de las porciones. Entonces, no, es que como poco, bueno, pero dame un ejemplo de cuánto te servís de, no sé, carne. Ah, sí, esta mano, pues las dos manos, o de arroz, cuánto. Entonces, uno tener elementos cerca que pueda utilizar para, digamos, que se pueda entender mejor tanto el paciente con el profesional. Porque muchas veces, si acá no hay una buena comunicación, entonces tal vez el paciente piensa que está haciendo las cosas bien cuando en realidad no. Entonces, estas herramientas siempre hay que tenerlas como a la mano. Por otro lado, la actividad física. Acá hay que preguntar, no solamente hace o no hace, ¿qué actividad física hace? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto tiempo cuando la hace? Entonces, digamos, 3 veces a la semana, ok, pero hace 10 minutos, 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas, ¿qué tipo de actividad física hace? ¿Desde hace cuánto hace actividad física? Porque no es lo mismo hacer desde hace una semana que desde hace 6 meses. Entonces, también identificar muy bien toda esta información de la actividad física. Después, ¿cómo está el componente emocional? Porque vemos que muchas personas, su obesidad está muy ligada al componente emocional, entonces tenemos que investigar muy bien eh, qué hay atrás de ese componente emocional, hasta donde podamos llegar con el paciente, algunos son abiertos, otros no, pero con alguna información que podamos indagar sobre su componente emocional, pues va a servir siempre de ayuda. Luego preguntar siempre si hay presencia de tabaquismo o si hubo, aunque ya no, y por cuánto tiempo fue, tanto como de bebida alcohólica y de fármacos, por lo que dijimos anteriormente, que muchas veces los fármacos pueden generar ganancia de peso. Entonces, puede que a partir de que empezó a tomar X fármaco, empezó a ganar peso. Entonces, también es importante tener en cuenta los fármacos en historia clínica. Ahora vamos al examen físico. Este está dirigido a observar la presencia de signos de obesidad secundaria o primaria también. Entonces, digamos, como en el síndrome de Cushing, que podemos ver cara de luna, o, por ejemplo, cuando vemos que tiene acanthosis nigricans, sabemos que hay resistencia a la insulina. Entonces, eso sí es importante tenerlo en cuenta a la hora pues, de evaluar al paciente. No solo hay que quedarnos con pues, el número. Después vamos con la antropometría, que es la toma de las medidas, que es la más conocida y que en realidad sí es bien importante porque nos da mucha cuenta de la evolución del paciente. Entonces tenemos el peso, no solo el peso actual, como les dije, sino la historia del peso. Peso usual, peso actual, digamos, el peso anterior a la vez de la consulta. Entonces le tomé el peso hoy. ¿Recuerda cuál fue su peso anterior? Sí, ese siempre ha sido su peso usual o no. Entonces indagar un poquito del peso, no solo quedarse con el que le tomamos en ese momento. Después, dónde se tomó el peso las otras veces, si es de confiar o no ese peso. Bueno, pues la talla también es complementaria para el IMC. El IMC nos va a hablar del estado nutricional y la circunferencia de la cintura muy importante, que es muy fácil de tomar, entonces la podemos tener en cuenta, porque además nos va a hablar de riesgo cardiovascular. Entonces vemos que mujeres y hombres, ahí están los puntos de corte, cuando tenemos una circunferencia de la cintura, como vemos en la imagen, ahí la están tomando, mayor de 80 es que hay un riesgo cardiovascular aumentado,
y mayor a 88, riesgo cardiovascular muy aumentado. Digamos que esto es complementario, o sea, definitivamente hay que, bueno, y estos datos no hay que quedárselos para uno mismo, no hay que decírselo y explicárselo al paciente, porque el paciente tiene que ser consciente de su estado nutricional. Y en hombres, pues vemos que los puntos de corte son un poquito más altos, entonces mayor de 94, un riesgo aumentado, y mayor de 102, un riesgo muy aumentado. Vemos también la circunferencia del brazo, esto nos puede hablar de la reserva grasa sobre todo. Pero digamos que la principal acá y que nos ayuda más, que es más confiable, es la circunferencia de la cintura, que inmediatamente pues, nos va a hablar de riesgo cardiovascular. Y ahora la exploración es complementaria, que es la solicitud de pruebas de laboratorio, por ejemplo, que estas deben de individualizarse pues, según cada paciente. Sin embargo, principalmente se solicita un hemograma, perfil lipídico, perfil hepático, glicemia, hemoglobina glicosilada, función renal y función tiroidea. Entonces, esto no es solamente para, mire, es que está mal, está bien, no. O sea, le sirve al paciente porque ya vamos a ver, hay que darle, esto nos va a permitir un monitoreo y también porque a mí como profesional me va a permitir intervenir, porque entonces si tiene triglicéridos aumentados, entonces, ¿dónde tengo que intervenir? Tengo que hablarle sobre el consumo de los carbohidratos, tiene que disminuir ese consumo de carbohidratos. Mientras que si yo pues solo los leo ya y no los utilizo, entonces no me están sirviendo de nada. Tengo que aprovechar estas exploraciones complementarias que me permitan a mí tener una mejor intervención. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que es la del plan nutricional. Entonces, según la Sociedad Mexicana de Endocrinología y Nutrición 2021, hablan sobre cómo es un plan nutricional adecuado y cómo es un inadecuado. Esto es muy importante. Entonces, miren, primero, en adecuado es que favorece una pérdida de peso que se mantiene a largo plazo, mientras que el inadecuado es que promete reducir grandes cantidades de peso en un periodo corto. Entonces, eso va a tener un efecto rebote definitivamente. Adecuado cuando tenemos dentro de nuestro objetivo disminuir el riesgo cardiovascular, favorecer la pérdida de peso de masa grasa y no de magra, que permita este plan mejorar la calidad de vida de la persona y que sea individualizado. Cuando un plan inadecuado, cuando le damos el mismo tipo de dieta a todo el mundo, cuando no individualizamos la dieta, cuando mandamos a comer poco, pero no hablamos de la calidad de la dieta. Entonces, ¿de qué nos sirve que el paciente coma poco y que lo poco que coma no lo nutra? Vamos a tener más bien a un obeso desnutrido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo vamos a enfocarnos, en qué vamos a enfocar nuestro plan nutricional. Bueno, entonces, como les decía al inicio, es muy importante tener en cuenta el IMC porque esto nos va a servir de criterio de intervención terapéutica. Entonces, el criterio va a cambiar dependiendo del IMC. Esto según un consenso de la Sociedad Española de Obesidad y de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria del 2020. Entonces, pues a partir de este consenso nacen estas recomendaciones de intervención según el IMC, donde vemos que cuando el paciente tiene sobrepeso, pues dice que la intervención no es justificada si el paciente tiene un peso estable, es decir, si tiene años con ese mismo peso y no ha subido, por decir algo, entonces, y que la distribución de la grasa es específica y no encontramos enfermedades asociadas, y que ya es justificada la intervención cuando sí hay factores de riesgo cardiovascular o cuando vemos o cuando al hacer el examen físico vemos que vemos una distribución central de la grasa. Bueno, acá dice que no es justificada, sin embargo, yo considero que a partir del sobrepeso siempre es justificada la intervención, o sea, siempre debe hacerse una intervención, porque es un momento que podemos o irnos a encontrarnos en normopeso o pasar a la obesidad. Entonces, acá, ¿de qué manera se recomienda intervenir? Con recomendaciones nutricionales, tanto generales como específicas, modificación de hábito, que acá digamos si está todavía en sobrepeso, puede que haya uno que otro hábito donde, en los que esté recayendo para estar en este sobrepeso, entonces modificar hábitos específicos, fomentar la actividad física y hacer control periódico, porque no podemos dejar que este sobrepeso se nos vuelva obesidad. Bueno, entonces ahora sí, preobesidad de 27 a 29.9 y vemos obesidad grado 1. Cuando está en preobesidad, pues nuestro objetivo debe ser una pérdida del 5 al 10% del peso corporal. Y cuando obesidad grado 1, la pérdida pues ya es del 10% del peso corporal. Pero vean, esto no es una pérdida en una semana, esto es en 6 meses. Por lo que decía que esta pérdida de peso tiene que ser saludable. Entonces las intervenciones que se hacen cuando tenemos este IMC, primero una alimentación hipocalórica, ya voy a hablar acerca de la restricción de las calorías, de cuánto debe ser esa restricción.
pero sí hablamos de una alimentación hipocalórica. Hablamos de fomentar la actividad física, cambios en el estilo de vida, definitivamente, para poder salir de esa obesidad tiene que haber cambios en el estilo de vida, controles periódicos, al igual que en el anterior, y acá ya empezamos a evaluar si hay comorbilidad y si hay necesidad de fármaco. Entonces, digamos, en el caso, desde mi papel como nutricionista, acá yo empiezo a evaluar si tengo que remitir para que mi paciente evalúen si es necesario que nos ayudemos con fármacos. Sin embargo, eso no quiere decir que el plan nutricional o que el manejo nutricional se va a dejar a un lado. Con obesidad, ahí tenemos obesidad grado 2 y grado 3. Pérdida mayor al 10% del peso corporal en la grado 2 y en la grado 3 pérdida mayor al 20% del peso corporal. Entonces, ¿qué intervenciones? Las mismas que mencionaba anteriormente se tienen en cuenta acá. Y también se empieza a plantear la posibilidad de una cirugía bariátrica si hay comorbilidades. Pero veamos que la cirugía bariátrica no para perder peso, o sea, para bajar el número, no, sino para actuar y mejorar sí, esas comorbilidades, para actuar sobre las comorbilidades. Bueno, entonces ahora vamos a ver la restricción calórica. Les decía que la alimentación debe ser hipocalórica, entonces, ¿qué recomendaciones se encuentran de la restricción calórica? Entonces, la primera es que no por debajo de 1000 a 1200 calorías al día en mujeres, o sea, no por debajo de eso, es saludable. Y en el hombre, no por debajo de 1200 a 1600 calorías al día. Después vemos que para bueno, esta primera recomendación la hace la Sociedad Española de Obesidad en el 2020. Después vemos que para una pérdida de 1 a 1,5 libras por semana, la ingesta debe reducirse de 500 a 750 calorías. Siempre, pues acá vemos que es parecido el valor que dice que en mujeres no puede ser por debajo de 1200 a 1500 calorías al día. Entonces vemos que esto nos lo dicen las guías dietarias americanas de 2015-2020. Entonces son similares las recomendaciones. En hombres de 1500, o sea, no por debajo de 1500 y 1800 calorías al día. Y finalmente la revista de Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria del 2017 nos dice que para una pérdida de 1.1 a 2.2 libras por semana se recomienda una restricción calórica de 500 a 1000 calorías al día. Bueno, entonces ahora vamos a ver aquí recomendaciones y estrategias, que en realidad las recomendaciones nutricionales podríamos quedar hablándonos acá por horas porque son muchísimas recomendaciones nutricionales que se podría dar a un paciente obeso en realidad. Y no solamente son recomendaciones, sino que también estrategias. Entonces, hoy voy a hablarles como de las que me parecen más comunes, más específicas y que pueden dar mejores resultados. Entonces, por ejemplo, realizar preparaciones en casa. Esto es muy importante. Muchas veces vemos que, como les decía, este ambiente obesogénico nos hace terminar comprando en la calle y para muchas personas se les puede dificultar realizar preparación en casa, pero siempre se debe, o sea, nuestro papel hacer muy claro que siempre va a ser mejor realizar las preparaciones en la casa. Entonces hay que decirle el por qué, porque no se sabe si el aceite que están utilizando fuera de casa es reutilizado 20 veces, y un aceite que ya está oxidado, más riesgo de tener cáncer, por ejemplo. No se sabe pues, el origen de los alimentos que nos estamos comiendo, si tienen una adecuada desinfección. Entonces, realizar preparación en casa siempre va a disminuir o va a ser como un factor protector para desarrollar la obesidad o digamos, sus comorbilidades. Por otro lado, hablamos de las porciones, que muchas veces decimos, coma esto, pero no decimos las porciones. Y lo que les decía, con porciones hay que ser muy específicos, podemos usar medidas caseras para indicar, podemos usar nuestras manos, tenemos que tener esa comunicación muy clara con el paciente a la hora de hablarle de las porciones, porque muchas veces puede que el problema recaiga en las porciones. El paciente dice, sí, yo como saludable, pero es que ¿cuánto está sirviéndose? Entonces, hacer hincapié que no es que no puede comer perfectamente, pero entonces, ¿qué porción es la que le recomiendo? Entonces, hablar mucho de las porciones. También las bebidas alcohólicas, porque no, muchos pacientes, por ejemplo, yo tengo una dieta saludable, yo me alimento súper bien todos los días de la semana. ¿Qué será? ¿Qué será que no bajo de peso? Bueno, y las bebidas alcohólicas, ¿cuántas veces a la semana consumí alcohol? ¿Cuántas cervezas al día? Entonces vemos que
mientras no se disminuyan o eliminen las bebidas alcohólicas, pues el paciente no va a progresar en su plan. Entonces es muy importante, muchas veces pasan por desapercibido, uno como que la saca de los alimentos, pero en realidad las bebidas alcohólicas tienen un impacto muy grande y vemos cuántos adultos no la consumen. Entonces, definitivamente, usted es un factor que hay que preguntarlo, hay que tenerlo en cuenta y se tiene que intervenir sobre esto. Entonces, ¿qué? Se toma 5, entonces empieza 5 cervezas a la semana, empieza a bajar a 4, a 3 y así progresivamente, porque hay que ponerles metas que ellos sientan que puedan cumplir y que al cumplirlas genere satisfacción en el paciente. Por otro lado, elecciones de compra. Entonces, salimos al supermercado y nosotros no vamos a andar ahí al lado pues, de nuestros pacientes. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles que está en sus manos decidir qué van a comprar cuando salen a comprar. O si mejor, si sabe que esto le hace daño, pues no lo compre, tome una buena elección de compra. Si no sabe si este producto es bueno o malo, pues mejor compre el natural, que más idea tendrá que es bueno. Entonces, ¿qué nos sirve también para estas elecciones de compra? Enseñar acerca del etiquetado nutricional, que ese también es un tema muy, muy grande, pero en realidad el etiquetado nutricional es el mejor indicador que nos va, pues de los productos de paquete, que nos va a decir si es una buena o no, una buena elección de compra. Entonces nuestros pacientes tienen que ser educados, digamos, para que ellos tomen decisiones correctas en las elecciones pues, de compra. Por otro lado, hay que adaptarnos a las características específicas del paciente, como si consume merienda o no, si come en el trabajo o come en la casa, porque muchas veces uno viene, le da lunes, come esto, martes, esto, miércoles, esto, adiós. Pero en realidad hay que ver que el paciente, por ejemplo, cuénteme, no, es que yo siempre almuerzo en el trabajo y no puedo, o sea, o el trabajo, si no, no como. No tengo otra opción, o sea, solo almuerzo en el trabajo. Bueno, entonces, ¿qué ofrecen más o menos en la cafetería? Bueno, entonces ya de fijo va un jugo. Entonces ese jugo no sabemos, como no lo hicimos nosotros, pues no sabemos cuánto azúcar lleva. Mire, llévese su termito de agua y entonces no tome jugo. Entonces tome agua, o sea, son decisiones pequeñas, pero que hacen la diferencia. Porque se ha visto que en realidad, esto nos lleva a las bebidas azucaradas, que se ha visto que en realidad del 100% de calorías que requerimos en el día, las personas consumen o se gastan, digamos, ese 100% que tienen para escoger en qué consumirlo, el 30% son bebidas azucaradas. Entonces, imagínense cuánta diferencia hace disminuir o eliminar inclusive las bebidas azucaradas. Entonces, por ejemplo, si come en el trabajo, ok, no tiene otra opción que la cafetería, bueno, entonces no tome la bebida azucarada que ofrecen ahí, lleve su agua y ahora de seguro hay maduro frito, arroz, papas fritas, tajada y se sirve todo. No, escoja. Entonces tiene 4 opciones, tiene bastante para escoger. Normalmente hay más de una opción. O sea, por lo menos hay 2 opciones. Entonces, de las 2 opciones, escoja pues la más saludable. Y que pues, uno dice cómo va a saber el paciente, pero digamos, si tenemos unas papas fritas y un arroz, pues las papas fritas pues pasaron por fritura y, por ejemplo, las papas fritas absorben el 15 al 20% de grasa. Mientras que el arroz, a la vista ya se sabe que no, entonces, bueno, escoge el arroz. Y así, ese tipo de elecciones. Pero para eso nosotros tenemos que preguntarle para poder darle estos consejos, porque si no le preguntamos, pues no sabemos que tiene esos problemas y el paciente puede escoger mal. Entonces, importante tener en cuenta eso. Por otro lado, muchas veces decimos, bueno, toma 5 tiempos de comida. Y en realidad hay que preguntarle a los pacientes, ¿cuántos tiempos de comida consumen al día? Hay unos que 3, desayuno, almuerzo y cena, hay otros que 5, pues que tienen merienda. Y muchas veces tendemos a mandar 5 tiempos de comida. Y más bien complicamos más al paciente, porque, o sea, si el paciente está acostumbrado a 3 tiempos, quedémonos con los 3 tiempos e intentemos modificar y hacer hábitos saludables en esos 3 tiempos. No le pongamos más dificultad. Entonces, intervengamos en esos 3 tiempos, porque luego el cuarto y el quinto tiempo, entonces ya los pacientes, o sea, otra elección de compra, pensar qué es lo que van a comer para ellos, pues, o sea, eso puede que les dificulte más. Entonces, si a ellos les gusta 3 tiempos de comida, entonces que esos 3 tiempos sean muy bien planeados y muy bien seleccionados. Si el paciente consume 5 tiempos de comida, si esa es su alimentación habitual, pues entonces nosotros nos adaptamos al paciente y decimos, bueno, entonces de estas 5, ¿cómo tienen que ser? Pero pues esta recomendación la digo más que todo por los que consumen 3 tiempos y muchas veces queremos darles pues 5 tiempos y en realidad no es necesario. Primero intentemos modificarle su hábito y luego vemos si le agregamos un tiempo o qué. Bueno, luego la calidad de la dieta, lo que les decía que
hay que enfocarnos en eso. No es solamente el alimento, sino pues la calidad. Que no es lo mismo comerse una porción pequeña de, sí, voy a comer un poco, una galleta solamente, no, prefiero que se coma una manzana, que además le va a dar más nutrientes y además le va a generar saciedad. También la forma de preparar los alimentos, que eso está muy visto que satanizamos mucho los alimentos y en realidad ningún alimento es malo por sí solo, por existir, sino pues cómo estamos utilizando ese alimento. Entonces, bueno, mi alimento favorito es el plátano maduro y que la gente se pone triste luego, no puede comer eso. Eso en verdad no es sostenible. Y entonces ya el paciente, ay no, que empiezan a pensar que esto, que la dieta pues, es triste, que me siento mal, que no sé qué. No, coma plátano, si es su alimento favorito, pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a preparar? Lo va a hacer, lo va a freír o lo puede hacer horneadito. Entonces, ¿cómo hace el horneado? Y la cantidad, si se comía medio plátano, bueno, pues se come un cuarto, pero se lo come horneado y no le pone miel ni le pone azúcar. Entonces, podemos jugar con la forma de preparar los alimentos en vez de eliminándolos. Podemos prepararlos diferentes. Lo mismo con la fruta. Mire, es mejor la fruta entera que el jugo, porque, por ejemplo, el jugo de mandarina le va a elevar los picos de glucosa en sangre, pero si se come la mandarina con todo y la cáscara, pues le va a dar fibra, imagínense, o sea, le va a dar más beneficios comerse la fruta que el jugo. Y bueno, la bebida azucarada ya le había hablado, y el apoyo familiar, que es muy importante, o sea, debemos contar con ese apoyo familiar, investigar si la persona tiene o no el apoyo familiar y qué podemos hacer nosotros al respecto para lograr ese apoyo familiar, porque sin ese apoyo, pues ya sea familiar o de su entorno cercano, va a ser muy difícil que el paciente logre sus metas. Otra cosa es que su alimentación debe ser variada. Vemos que muchos pacientes comen un montón, pero del mismo grupo de alimentos, entonces no se están nutriendo bien porque es que en los colores están los nutrientes. Entonces, mire, su plato va a estar bien colorido porque eso me va a hablar sobre que sea completo, o sea, eso es una forma fácil de explicarle al paciente, vea su plato y si le faltan colores, ahí le están faltando vitaminas, por ejemplo. Y pues el etiquetado nutricional, que ya lo había mencionado anteriormente. Otro punto clave es la educación alimentaria y nutricional. O sea, todo lo que dije anteriormente está respaldado porque hagamos, o sea, porque seamos educadores y que empoderemos a nuestros pacientes. Entonces, acá vemos cambios, o sea, cambios pequeños que hacen la diferencia. Vemos ahí un cereal con una alta cantidad de azúcar, lo podemos cambiar por uno que tenga menos azúcar. Por ejemplo, se empieza con cambios pequeños. O vemos que es un jugo y vemos una leche. Entonces, ¿qué pasa? El jugo tiene azúcar, azúcar y azúcar. La leche también tiene calcio por lo menos, ¿me entienden? Entonces también tiene proteína. Entonces, ¿qué bebida vamos a escoger? O vamos con las papas. La papa la podemos comer, pero es que imagínense que las papas fritas, ya les dije, 20% de grasa absorben, mientras que las papas al horno, pues también se puede hacer rica y no se le pone tanta sal, sino que se le ponen hierbas para darle más sabor y perfectamente puede comer papa. Y ahora vamos con los productos que parecen saludables, como ven los palitos de la parte inferior, pero son un producto empacado y esos muy probablemente van a ser ricos en sodio, entonces mejor porque no los palitos de vegetales que podemos cortar en la casa, que además muy probablemente van a ser más baratos. Bueno, vamos al tercer punto, que es la actividad física. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? Se adapta a las posibilidades de cada persona. No, yo no puedo ir a un gimnasio, yo no tengo dónde, bueno, entonces ponga la televisión, y ahora aquí hay televisión, y ponga una rutina, o salga a caminar, o salga a correr, o trote en el lugar, ¿sí? Se puede adaptar a las posibilidades de las personas. Ah, o tengo, ¿sabes qué? Tengo una piscina, pues bueno, entonces aprovechar la piscina. Otra cosa es que favorece la pérdida de peso, entonces se ha visto que hay muchos mejores resultados cuando el plan nutricional va acompañado de una actividad física. También mejora los factores de riesgo asociados, genera bienestar físico y emocional, aumenta la sensibilidad a la insulina y puede mejorar el perfil lipídico. Entonces, vemos acá que la recomendación, hay personas que no hacen nada de actividad física, pues por algo se empieza, entonces no le vamos a poner que 360 minutos a la semana si nunca han hecho actividad física, no, empiece con 150 minutos a la semana, 30 minutos al día, 5 veces a la semana, como ven en la primera. Entonces, 30 minutos al día, 5 veces a la semana. Después progresa, porque no se puede quedar ahí, sino pues no vamos a ver ninguna diferencia. 60 minutos a la semana, perdón, al día, 5 veces a la semana. Ahí ya se empieza a ver pérdida de peso. Después 60 minutos al día, 6 veces a la semana, no solo se ve pérdida de peso, sino pérdida de peso y mantenimiento del peso perdido.
Y bueno, ahí puse esa imagen a la izquierda, porque muchas veces confundimos la actividad física y pensamos que actividad física no tenemos que jugar fútbol, ir a un gimnasio, no. Actividad física también es subir las escaleras, también es salir a pasear el perro, también es hacer los quehaceres del lugar. Algunas personas, el trabajo del día a día, también es actividad física, andar en bicicleta. O sea, de muchas maneras podemos hacer actividad física. No es que yo trabajo todo el día, pues intente caminar, no use el elevador, si hay elevador, use la escalera. Si no tiene carro, pues camine. Y si tiene carro, pues parquee el carro lejos para caminar. Entonces, no hay excusa. Podemos tener algo de actividad física en nuestro día. Podemos ser un poquito menos sedentarios cada día con decisiones así pequeñas que hagan la diferencia. Pero para eso hay que ser conscientes. Entonces, tenemos que concientizar a los pacientes sobre esto, que en sus manos está si quiere tomar la escalera o si quiere tomar el elevador, y qué fácil. Pero pues si no se lo decimos, muchas veces no se le ocurre. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Que es más fácil mantener una actividad física que sea entretenida y que al paciente le guste, que la disfrute. La otra es que sí, hacen actividad física, pero muchas veces son aeróbicas. Es decir, correr, caminar, andar en bicicleta, bailar. La actividad física aeróbica sí, bueno, es importante, es necesaria, pero es necesario también acompañarla de actividad de fortalecimiento, que no necesariamente necesitamos pesas, sino que podemos hacer abdominales, ejercicios que sean con nuestro propio cuerpo, en los que sean de fortalecimiento, porque esa actividad física es la que nos va a ayudar, y aún más en uno de estos planes para un paciente obeso, que cuando el paciente pierda peso, si estamos haciendo ejercicios de fortalecimiento, digamos como los que vemos en la parte inferior, pechadas, estiramientos, sentadillas, esos que uno puede hacer en la casa también. En internet sale ejercicios que hace, digamos, con el sofá, cómo sentarse. Ahí hay ejercicios de fortalecimiento, hay una gran variedad. Entonces, esos ejercicios de fortalecimiento son los que nos van a permitir que a la hora que el paciente pierda peso, el peso que esté perdiendo no sea masa muscular, sino que sea masa grasa. De lo contrario, si no se hace actividad física, muy probablemente el primer peso que se va a perder es el de la masa muscular, y de ahí ya vamos mal y ya va a haber efecto rebote. Entonces aquí vemos que la actividad física tiene un papel fundamental, sobre todo en estos pacientes. Ahora, ya casi por último, la evaluación del manejo complementario. Entonces, claro que estamos hablando de manejo nutricional y vamos a ver si necesitamos complementar ese manejo con algo más. Entonces hay que ver si tiene que haber alguna intervención conductual. Es muy importante ser observador y acá utilizar de otros profesionales de la salud. Por ejemplo, si necesita una intervención conductual, soporte, que le dé soporte, autocontrol, que enseñe a manejar el estrés. Entonces, esto es un trabajo interdisciplinario. La obesidad es un trabajo interdisciplinario. Entonces, acá, bueno, vaya a un psicólogo, se puede trabajar mucho mejor de la mano de un psicólogo, porque vemos que mucho de la obesidad se puede atribuir a problemas, digamos, conductuales. Por otro lado, vemos acá, si puede hacerse un manejo complementario para prevenir y tratar comorbilidades. Entonces, por ejemplo, si la nutricionista acá debe remitir a un médico, dependiendo del paciente. Y ya acá empezamos a valorar pues, la opción de una farmacoterapia. Cuando vemos que nuestro paciente tiene un IMC mayor o igual a 30 o mayor o igual a 27 y otros factores de riesgo asociados. Esto no quiere decir que entonces va a farmacoterapia y adiós, ya no hay plan nutricional. No, esto debe ser conjunto. O sea, el plan nutricional y adicionalmente pues, una ayuda, farmacoterapia, más que todo para reducir pues, las morbilidades. Y empezamos a ver acá también la opción de la cirugía bariátrica cuando el IMC es mayor o igual a 40 o cuando es mayor o igual a 35 con factores de riesgo. Y como les dije anteriormente, la cirugía bariátrica se empieza a tomar en cuenta, no está enfocada en la pérdida del peso, sino su objetivo no es la pérdida de peso. Su objetivo es la disminución del riesgo de las comorbilidades, de lo que desencadenan esas comorbilidades. Entonces ahí es cuando empezamos a tener en cuenta tanto la farmacoterapia como la cirugía bariátrica. Siempre y cuando pues esto sea conjunto a las modificaciones en la dieta y los cambios en el estilo de vida. Porque mientras no haya esa modificación, pues el paciente va a seguir fracasando. Ahora, último punto, monitoreo y seguimiento. Esto es muy importante, tanto para nosotros como para el paciente. El paciente lo va a motivar y le va a dar una respuesta. Entonces, ¿qué nos sirve para monitorear y dar seguimiento? Las medidas antropométricas. Entonces, pesarlo, ver cómo está su circunferencia de la cintura, del brazo. Esto nos va a hablar, del estado nutricional nos va a hablar el IMC, a ver si sigue en obesidad grado 3 o si ya pasó obesidad grado 2.
reforzar o modificar conducta. Entonces, vemos que, bueno, el paciente tenía X problema con la bebida azucarada, todos los días se tomaba 3 Coca-Cola al día. Entonces, ¿cómo va con eso? Darle un seguimiento a eso. No es que no puedo aportar, bueno, ¿qué otra estrategia le voy a dar yo? ¿Qué otra herramienta le doy? No es que lo dejé así, bueno, usted vea, no, sino que tengo que monitorear cómo están esas conductas que hablábamos antes que tenía que modificar. Pues también hay que abordar otros factores de riesgo, es otra parte del seguimiento, porque muchas veces tenemos muchos factores de riesgo, y claro que son tantos que no se pueden abordar de un solo, entonces empezamos por uno, y bueno, en el seguimiento, en la otra consulta, empezamos a abordar otros cuando ya vemos que ya actuamos sobre entonces empezamos a actuar sobre otro y otro, porque vemos que en pacientes hay muchos factores de riesgo. Y muy importante que les decía, las pruebas de laboratorio, porque eso me va a dar cuenta a mí si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, y si además, esto hay que explicar sobre el paciente también, porque esto a la vez va a permitir ver resultados reales, directos, de si ha habido una correcta intervención o no, o si hay que aún seguir interviniendo en esta parte. Esto va a motivar definitivamente. Entonces, este monitoreo y seguimiento es muy importante, porque si no hay este monitoreo y seguimiento, el paciente puede perder peso, pero luego vuelve a ganar. Entonces, está también en nuestras manos que el paciente vea nuestro interés por ellos. Y para finalizar, les voy a compartir estos que son para mí los pilares del manejo nutricional. Entonces, en cuanto a las metas, primero que todo, hay que plantearse metas reales, porque si no se plantean metas reales, pues no se van a poder cumplir, eso va a llevar a la frustración y no se va a lograr el objetivo. Entonces, se deben plantear metas reales y en conjunto. No solo las metas me las planteo yo, sino que las planteo con el paciente, a ver qué quiere lograr. Bueno, entonces yo le aconsejo esta meta, propongámonos esto, para tal fecha, ¿le parece? Entonces, plantearse metas reales. Segundo, motivación, que exista motivación, porque sin motivación no se va a lograr, porque por más de que nosotros demos todas las herramientas y el paciente no tiene motivación, es muy difícil que se logre. Entonces, si no existe motivación en el paciente, pues a ver cómo la creamos. Hay que crear esa motivación si no existe. Y bueno, eso puede crearse con el apoyo familiar, con el apoyo del profesional y también contándole al paciente qué significa tener obesidad, cuáles son las complicaciones, qué lo va a llevar, o sea, cuáles van a ser los beneficios de un plan nutricional adecuado, de su manejo nutricional y cuáles son los perjuicios y qué va a escoger. Otra cosa, que sea sostenible. No vamos a plantearnos cosas que no son reales, que no tienen que ser sostenibles. Otro pilar es la educación. O sea, esto es muy importante. Tenemos que lograr empoderar al paciente, educarlo para que el paciente no necesite más de nosotros. En algún punto el paciente no tiene que necesitar de nosotros, debe ser muy autónomo en sus decisiones, porque eso mismo es que lo hace sostenible, que a largo plazo pues, el paciente pueda manejar todo esto solo. Y por último, pues la conciencia, hacerlos conscientes, muy conscientes de lo que está pasando y por qué hay que tratarlo. Entonces, si no hay conciencia, pues muy difícil que el paciente vaya a tomarse en serio pues lo que nosotros le estamos diciendo. Y ahora, pues, recordar que la obesidad es prevenible. Entonces, está en nuestras manos y en las manos pues, de nuestros pacientes prevenir. Si no es prevenir esta obesidad, pues tratarla, o sea, se puede tratar. Podemos hacer algo al respecto. No es que ya obesidad y no, ya no hay nada que hacer. Sí se puede hacer algo al respecto. Se puede mejorar la calidad de vida, se pueden disminuir las comorbilidades y pues si todavía el paciente no es obeso y tiene sobrepeso, pues se puede prevenir. Y esta es una de las causas de mortalidad más prevenibles. Entonces, definitivamente, tenemos que actuar sobre estas. Finalmente, eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Ahí pueden ver, esa es mi página en Instagram. La pueden seguir si les llama la atención y pues por ahí yo comparto temas sobre nutrición y sobre lo que a mí pues más me apasiona. Espero que les haya gustado, que les haya servido mucho. En verdad, un tema muy, muy amplio, entonces intenté abordar como en los puntos más clave a tener en cuenta, pero en verdad un tema muy amplio y del que debemos de, digamos, informarnos día a día. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente ponencia que nos ha brindado. Bueno, en este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas.
Tenemos unas cuantas en el chat que dicen, ¿a partir de qué, cuando es recomendable manejar terapia farmacológica en un paciente que empieza con un plan alimentario y ejercicio? Ok, es importante empezar a pensar en una terapia farmacológica. Primero, cuando le había comentado, el IMC es superior o igual a 27, con, pero, y cuando hay muchos factores de riesgo. Segundo, el que no lo había mencionado anteriormente, es cuando vemos que fracasa, el paciente fracasa muchas veces, se ha intentado todo, digamos, y el paciente sigue fracasando. Cuando vemos que por más de que cumpla el plan nutricional, sigue habiendo un fracaso permanente, se empieza a tomar en cuenta la farmacoterapia. Gracias. En la siguiente dice, ¿el consumo de jugos de frutas y el consumo de frutos secos es recomendable? Jugos de fruta y el consumo. Bueno, esta es una pregunta muy amplia porque jugos de fruta, digamos fruta natural, hecho en casa o hechos por fuera, en realidad siempre va a ser recomendable la fruta en vez del jugo de fruta. O sea, si el paciente no le gusta la fruta y intentamos todo y de verdad no logramos que cambiara el jugo de fruta por la fruta, pues sí es preferible un jugo de fruta natural preparado en casa sin azúcar o con la cantidad de azúcar decidida por nosotros que los jugos que vienen empacados, que los jugos que compramos supuestamente naturales que no sabemos en realidad si llevan azúcar añadida. Y el consumo de frutos secos, el jugo, perdón, eso de los frutos secos es parte de la misma pregunta. ¿O? Sí, es parte de la... El consumo de los frutos secos también, volvemos a lo mismo, siempre va a ser mejor la fruta natural, no fruto seco, porque digamos que va a perder muchos nutrientes al pasar por estos procesos que lo van a llevar a que sea un fruto seco y además van a generar menos saciedad. Entonces no es que sean malos, o sea, como les digo, ningún alimento es malo, pero la mejor recomendación es la fruta. Los frutos secos sí, pueden consumirse frutos secos, pero ¿cuántos? Porque muchas veces las personas dicen, ah, los frutos secos son saludables y me voy a comer una bolsa, pero en realidad, para que sepan rico, hasta le agregan azúcar muchas veces. Y además no tienen tantos nutrientes, porque les digo, lo han perdido por medio de los procesos que pasan. Entonces, por ejemplo, pierden fibra, pierden algunas antioxidantes, vitaminas, ¿sí? Entonces, no es que sean malos, pero si el paciente va a comer frutos secos, hay que porcionar. Entonces, digamos, 8 unidades. O, por ejemplo, lo mismo pasa con las nueces, porcionar, eso es también muy importante. Pero si se puede eliminar el fruto seco y quedarse con la fruta natural, esa siempre va a ser nuestra opción número 1. Muchas gracias. La siguiente es, entre el paciente obeso pediátrico y el paciente obeso adulto, ¿cuál de los dos tiene mejor pronóstico en cuanto a llegar a tener un normopeso? El paciente pediátrico, definitivamente. Eh, Como les comentaba, pues este paciente adulto tuvo que pasar por muchas etapas para llegar a este estado nutricional y ya no está en crecimiento. El paciente adulto ya no está en crecimiento, el paciente pediátrico todavía está en crecimiento y todavía puedo hacer algo al respecto, donde evidencia cambios en un periodo de tiempo más corto, donde modifique hábitos que no están tan arraigados como en el paciente obeso, donde muy probablemente no se han desarrollado al nivel que se han desarrollado otras comorbilidades en el paciente obeso, perdón, en el paciente adulto. Entonces, no quiere decir que sea, pues que esté bien, no. Sin embargo, tenemos como una mejor expectativa o mayor esperanza con un paciente pediátrico que con un paciente adulto. Gracias. La siguiente dice, ¿cuáles son los factores de riesgo más predominantes para desarrollar obesidad? Eh, Primero, el entorno, digamos, alimentario, pero el entorno directo, que quiere decir la familia, o sea, el entorno donde nos desarrollamos diariamente. Entonces, vemos que hay familias que todos son obesos. Entonces, si ni siquiera en la casa nos han enseñado a alimentarnos y desde pequeños nos mandan al colegio comida chatarra, por ejemplo, entonces, evidentemente,
no tenemos el mejor ejemplo. Desde ahí, ese es uno de los factores de riesgo que más influye. Por eso digo que es desde pequeños donde se pueden, digamos, quitar o modificar esos hábitos, mientras que ya grandes pues está arraigado. Entonces, primero el entorno en el que se desarrolla la persona. Segundo, la educación, el conocimiento. La educación es muy importante y el conocimiento es el que nos va a permitir tener conciencia sobre las consecuencias. Entonces, cuando nosotros no sabemos pues todo lo malo que esto nos hace, pues no importa, seguimos comiendo. Entonces, otro factor de riesgo es la educación. La educación, el nivel educativo puede ser acá y toda esa conciencia que tenemos sobre la alimentación. Y otro factor de riesgo muy importante es la publicidad, el medio en el que nos desarrollamos, la oferta de lo que estamos rodeados. Cuando vamos al supermercado, pues vemos en rojo y lo que está agrandado y la publicidad de que lo saludable es caro, toda esa publicidad que nos rodea todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, inconscientemente nos hace tomar elecciones que no son correctas, que muchas veces inclusive nos hacen pensar que un alimento es saludable cuando no lo es. Entonces, esos serían para mí los 3 factores de riesgo que más impactan. Muchas gracias. La siguiente dice, cuando nuestro paciente un día consumió de más de lo que le correspondía, en ese día, dentro de su plan alimentario, ¿debe disminuir el consumo al día siguiente? No. Bueno, nosotros vemos que muchas veces hay eventos y comemos más de la cuenta. Entonces, ¿qué se le tiene que informar al paciente? Si tuvo una comida copiosa, grande, comió más de lo que requería, al día normal no es que no tiene que comer, tiene que volver y retomar su plan de alimentación saludable. Esa es la respuesta. Gracias, doctora. La siguiente dice, ¿cómo manejas cuando nuestros pacientes tienen plan alimentario, sin embargo, constantemente mencionan que les da hambre y muchas ansias de comer? Bueno, digamos que para eso hay que identificar, como decía, qué es lo que le está causando esta ansiedad y tratar principalmente esta ansiedad, porque una vez que se trate esto, vamos a tener mejor resultado sobre pues, la alimentación. Vemos que está totalmente ligado. Sin embargo, pues sabemos que también eso es un proceso aparte, o sea, buscar herramientas que ayuden. Acá es cuando necesitamos trabajo interdisciplinario, por ejemplo, hay apoyo psicológico y desde la parte nutricional lo que se puede hacer, si la persona suele comer mucho cuando tiene ansiedad, entonces es decirle qué comer. Entonces, por ejemplo, tiene ansiedad, no vaya y compre un paquete de maníes, sino que vaya y compre un paquete de maní y se come 10 manís. O vaya y compre, digamos, palomitas, no sé si hay de otros países que lo digan diferente, pero no comprar las que ya vienen así con mantequilla, sino el grano, y se puede hacer en la olla o en el microondas, pero no las palomitas que venden, digamos, ya industrializadas, sino el granito, ¿sí? Entonces eso se puede poner, y como son varias, entonces comerla algunas veces eso disminuye pues la ansiedad cuando son alimentos así como de picar pequeños normalmente. O por ejemplo, bueno, le da ansiedad, va a comer, coma fruta. Entonces pique la fruta en bastantes pedacitos y se come así la fruta picada, que se siente pues que comió bastante. O tome agua, o salga a caminar, haga ejercicio. Entonces hay que manejar ahí dos cosas. Desde la parte nutricional, si tiene ansiedad y quiere comer bastante, pues ¿qué va a escoger para comer? Y por otro lado, buscar apoyo desde otras ramas de la salud, que es la psicología, pues porque si nuestra raíz, lo que les contaba, es de origen psicológico, pues vamos a necesitar intervención de los dos lados. Muchas gracias, doctora. La siguiente dice, ¿qué situaciones podría dificultar el tratamiento de la obesidad? Para mí la principal situación es la falta de motivación. La falta de motivación del paciente. Si el paciente no quiere y no está realmente motivado y comprometido con, con el plan, o sea, por más de que le demos todas las herramientas, por más de que estemos ahí para el paciente todo el tiempo, que hagamos lo mejor de nosotros, no se va a lograr. O sea, si el paciente no es consciente, comprometido, disciplinado y motivado, no se va a lograr. O sea, yo siempre digo, yo le doy todas las herramientas, pero está en manos de cada persona amarse y de verdad querer lograrlo. Entonces, eso es lo principal. Gracias, doctora. Como última pregunta tenemos, ¿los pacientes con obesidad central o visceral tienen peor pronóstico? Sí, definitivamente tienen peor pronóstico porque la grasa no se almacena debajo de la piel, sino que se almacena en la víscera. Entonces acá vemos mayor riesgo cardiovascular,
mayor riesgo de aterosclerosis, infartos, el miocardio. Entonces definitivamente vemos que la grasa se está almacenando en nuestros órganos. Definitivamente tienen un peor pronóstico. Muchas gracias, doctora. Bueno, agradecerle por todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Estoy segura que toda la información que nos ha brindado nos va a ser de provecho en nuestro día a día. Y bueno, sin más, me despido. Muchas gracias también a los participantes y a la ponente por estar presentes. Que tengan una excelente noche. Muchas Muchas gracias, doctora. gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.